Estamos con la pregunta teórica de si el ritmo de crecimiento a lo largo de la adolescencia, entre los 12 y los 18 años, difiere entre mujeres y hombres. Veíamos que esto es una interacción. ¿Por qué es una interacción? Porque la pregunta que nos estamos haciendo es si el efecto de la edad en la altura cambia según sexo. Y os planteaba en el vídeo previo que íbamos a ver dos modos incorrectos de hacerlo. Ahora bien, intuitivos que podrían encajarnos, no van a ser los adecuados, pero nos van a permitir ir extrayendo información de qué es lo que estamos haciendo con ellos. Entonces, primera opción incorrecta, obtener dos modelos de regresión simple. ¿Cómo? Por ejemplo, dividiendo, segmentando el archivo en SPSS. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Tenemos una tabla de coeficientes para el mismo modelo de regresión. En los dos casos es edad como única variable independiente para pronosticar la altura, pero primero en exclusiva para las mujeres y después quedándose en exclusiva para los hombres. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que estamos viendo aquí es que para las mujeres cada año adicional supone un incremento esperado en altura de 1,6 centímetros, mientras que para los hombres ese ritmo de crecimiento es de 5,3. Así que sabemos el ritmo de las mujeres, sabemos el ritmo de los hombres y podríamos calcular la diferencia en el ritmo de crecimiento, que sería 3,78 centímetros año, que es el resultado de restar estos dos valores. Inconveniente de proceder de este modo, que yo sé que un 1,6 y un 5,3 en pura estadística descriptiva, como meros números son distintos, pero yo no sé si esa diferencia en pendientes, eso no es estadísticamente significativa. Lo mismo que tampoco tengo un indicador estadístico de la incertidumbre sobre esa estimación. No tengo el intervalo de confianza de la diferencia de pendientes. Así que tiene pinta de que sí, que son ritmos distintos, lo veíamos con las gráficas, lo vemos porque la diferencia es de 3,8 centímetros año, pero no tenemos ese estimador que me diga de cuánto es esa diferencia en un mismo coeficiente, porque lo que queremos es que se me refleje en un coeficiente para que me aparezca un valor P para ese coeficiente y un intervalo de confianza para ese coeficiente, y aquí no lo tengo. Segunda opción, que también sería errónea, sería una regresión múltiple con lo que veníamos viendo hasta ahora, donde para pronosticar la altura voy a trabajar a través de la edad y del sexo, donde yo lo que voy a obtener va a ser un modelo de altura pronosticada es igual a B0 más B1 por edad más B2 por sexo. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Esto lo que me está diciendo es que, y ahora voy a por B1, que controlando por sexo, cada año adicional supone un incremento en la altura pronosticada de 3,5 centímetros. Entonces, es el efecto de tocar esta variable controlando por la otra. Ahora bien, este efecto de la edad es el mismo tal y como he definido el modelo de regresión tanto para mujeres como hombres, lo cual ya me da la idea de que aquí no voy a poder encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es un modelo en el cual el ritmo de crecimiento lo entiendo como igual para los dos sexos. Y precisamente la pregunta que yo me hacía es, ¿y será distinto ese ritmo de crecimiento? Y por desmenuzar también qué es lo que tengo, que va en línea con el tema previo, este B2, este 5, me dice que para una misma edad la diferencia entre hombres y mujeres en altura es de 5 centímetros. ¿A favor de quién? ¿Quién es comparativamente más alto? Yo sé que en esta base de datos las mujeres están marcadas como ceros, los hombres como unos. Por tanto, cuando yo aumento en una unidad, cuando yo paso de mujer a hombre, es pasar de ceros a unos, y yo subo el pronóstico. Para una misma edad, los hombres miden 5 centímetros más que las mujeres. Y esa diferencia es constante, no es para una edad en concreto, sino para todas las edades.
Y esto no es lo que veíamos en las gráficas, ni tampoco es lo que queríamos poner a prueba. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo ahí. Este es el modelo de regresión, este la formulación con coeficientes B, y esto ya es llevando a los valores específicos de B. Voy a obtener cuál es el pronóstico para las mujeres, que están marcadas como 0, recuerdo. Entonces, esto se me queda 110, sí, está, B sub 0, 3,51 por edad, sí, se mantiene, y 5,03 por sexo, como sexo vale 0, se anularía. Me queda en que la altura pronóstica de las mujeres es 110 más 3,5 por edad. Y la altura pronosticada para los hombres, siguiendo el mismo esquema y ahora teniendo en cuenta que los hombres están marcados como 1, se me queda en 110 más 5 más 3,5 por edad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios en edad, ¿cómo se traducen en altura? Tanto para hombres como para mujeres se traducen en la misma medida. ¿Por qué? Porque este 3,5 está exactamente igual aquí que aquí. El efecto de la edad en el pronóstico no cambia entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que sí que cambia entre hombres y mujeres? Que para cualquier edad los hombres le llevan a las mujeres 5,03 centímetros de ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Que gráficamente lo que yo estoy trazando son dos rectas como esta. Este modelo me da pie a trazar dos rectas, una para las mujeres, otra para los hombres, con una restricción, que tienen que ser total y absolutamente paralelas. Y si tal y como está construido el modelo de regresión, las restricciones que tienen que ser paralelas, difícilmente voy a poder poner a prueba la ausencia de paralelismo, la diferencia en pendiente, con un modelo que me impone paralelismo. Señal por ello por lo que este modelo de regresión, tal y como lo hacíamos en el tema anterior, no me va a permitir responder a preguntas de interacción. Va a poderme responder a otras preguntas interesantes. Por ejemplo, este coeficiente de B sub 1 me habla de el incremento de altura por cada año. Y este B sub 2, este 5,03, me dice para una edad determinada cómo tengo que cambiar el pronóstico del grupo marcado como ceros, las mujeres, para llegar al pronóstico del grupo marcado como unos. Y ese cambio lo veo en B sub 2. Ahora, como las rectas son paralelas, me da igual ver esa distancia entre rectas aquí, que verla aquí, que verla aquí, que verla en cualquier lado, siempre y cuando, claro, yo me mueva con la idea de que es para una misma edad. Entonces, ¿qué está haciendo en un caso en el cual a la hora de la verdad las rectas no deberían de ser paralelas? Está haciendo una solución de compromiso que bajo la restricción de paralelismo intente ajustar lo mejor posible. Entonces está obteniendo una solución de compromiso con las reglas del juego que le hemos marcado, que es que las rectas tienen que ser paralelas. Por eso, este modelo de aquí no me va a servir. Pero que sí que es importante que yo tenga claro, en un caso como esto, cómo puedo interpretar los coeficientes. Y después de los noes, de los dos modos de no hacerlo, vamos con el modo correcto de sí hacerlo, que sería creando, y esto es nuevo, un término de interacción. En el ejemplo, en el modo anterior que hemos visto que no era el adecuado, lo que yo he hecho ha sido pronosticar la altura a partir de B0 más B1 por edad más B2 por sexo. ¿Qué me añade este modo correcto? ¿A qué voy a llamar el término de interacción? El término de interacción es esto de aquí. Y lo nuevo va a ser esto de aquí, B sub 3 por el término de interacción. ¿Y qué es eso del término de interacción que aparecen dos variables con un símbolo de producto? Es tal cual eso. Es el resultado de multiplicar la edad por el sexo. ¿Cómo podría conseguir eso de edad por sexo? Es, como decía, tal cual un producto, una multiplicación, que en SPSS sería entrar en el menú de transformar, calcular variable y crear una variable producto que fuera
edad por sexo. Hago énfasis en que es tal que simplemente multiplicar porque da la sensación de que estamos entrando en un mundo nuevo que no hemos visto. No, no, no. Sí, hay partes que no hemos visto, pero sigue siendo una regresión con un añadido, que es una regresión con un término de interacción, y ese término es sencillo de calcular. Es simplemente el producto de dos variables. Entonces, ahora que tenemos esta ecuación expandida, porque ha salido un elemento nuevo, vamos de nuevo a ir a simplificarla, siguiendo la lógica de que tenemos dos grupos, uno de ellos marcado como ceros y uno de ellos marcado como unos. Veamos en qué queda la ecuación para las mujeres, donde en sexo las mujeres son ceros. Vamos a ir sustituyendo. Altura es igual a b sub 0, ¿vale? Me da igual que sea mujer, esto se mantiene, más b sub 1 por edad. De nuevo se mantiene la ecuación, más aquí tenía b sub 2 por sexo, al ser mujer es b sub 2 por 0, se me va a ir. Más b sub 3 por edad por sexo, vuelvo, es 0, esto también se me va a ir. La altura pronosticada va a ser b sub 0 más b sub 1 por edad. Así que esta ecuación que parecía muy larga, a la hora de la verdad para las mujeres, se me queda en mucho menos. Se me queda en una regresión convencional ya vista, en el sentido de que voy a tener un coeficiente que me marque a qué altura corto en el eje de las IES y voy a tener un coeficiente que me hable de la pendiente. Y para los hombres, ¿qué voy a tener? Ahora, los hombres vienen marcados como 1, los hombres vienen marcados como 1, y de nuevo voy a ir sustituyendo la altura pronosticada, es igual a b sub 0 más b sub 1 por edad, más b sub 2 por 1, más b sub 3 por edad por 1. Reordeno los coeficientes, porque va a ser más sencillo de interpretar, ¿y qué voy a tener? Que la altura pronosticada para los hombres es b sub 0 más b sub 2 más b sub 1 más b sub 3 por edad. Entonces, aunque parezca más complicado, esto lo puedo entender como que en realidad tengo un coeficiente b sub 0 algo distinto, lo marco con un asterisco porque ya no es el b sub 0 que me da tal cual aquí, sino que ahora el punto por donde corta me lo va a dar la combinación de dos coeficientes, b sub 0 y b sub 2. b sub 2 bajo el supuesto de que la segunda variable, la que va con el coeficiente b sub 2, es la categórica. ¿Y qué voy a tener? Voy a seguir teniendo una pendiente. El matiz es que ahora la pendiente ya se van a cumplir dos cosas. No tiene por qué ser igual a la pendiente del grupo marcado como ceros, a la pendiente de las mujeres, pero sí que la tiene en cuenta. Yo arranco de la pendiente de las mujeres y la adapto, la ajusto a través de un coeficiente b sub 3. Entonces, esto va a ser como tener una pendiente adaptada, pero sigue siendo la misma lógica. ¿Por qué tengo una recta? Porque tengo dónde voy a cortar al eje de las IES y voy a tener su pendiente. Diferencia con respecto al sistema anterior, que el dónde voy a cortar y el qué pendiente va a tener no se construyen con un único coeficiente, sino con la combinación de dos. La estructura va a ser la siguiente. Yo voy a trazar la recta del grupo marcado como ceros, voy a trazar la recta de las mujeres, que me quedará en b sub 0 más b sub 1 por edad, y una vez que yo tenga trazada esa recta, voy a ajustar esa recta con dos coeficientes. Este me va a decir, las mujeres cortan a esta altura. ¿Y qué haré aquí? Los hombres cortan a una altura distinta. ¿Cómo de distinta? A partir de b sub 2. Lo que es lo mismo, no tendré un coeficiente que me hable de a qué altura corta la recta de los hombres, sino que dónde corta la recta de los hombres nacerá de la combinación de dos coeficientes. Si b sub 0 valiera 0, es que cortamos a la misma altura. Y lo mismo, una vez que yo he trazado una pendiente,
me va a decir, ajusta esa pendiente incrementando su pendiente o bajando la pendiente. Entonces, esa adaptación, ese ajuste de la pendiente va a ser a partir de B sub 3. Porque voy a empezar de la ya trazada. Y la ya trazada tenía una pendiente de B sub 1. Por ello, si B sub 3 vale 0, significa que doy por buena la pendiente previa. Lo que es lo mismo. Las dos rectas serían paralelas. Entonces, volviendo, empiezo por la pendiente, la recta del grupo marcado como ceros, y la ajusto a partir de dos coeficientes. Y ese ajuste, en el caso de la pendiente, va a ser B sub 3, y ese ajuste es precisamente lo que yo estaba buscando. A la pregunta de si se crece a ritmo distinto, es lo mismo que plantearse si la pendiente es distinta, y este coeficiente B sub 3 es el que me permite ajustar la pendiente. Y este coeficiente es el que me permite ajustar punto de corte. Aquí tengo lo que yo voy a tener, las alturas pronosticadas, tal y como os decía, para los hombres va a ser B sub 0 más B sub 2, mientras que para las mujeres se arrancaba de B sub 0, la pendiente de los hombres va a ser B1 más B3, mientras que para las mujeres eran exclusivamente B1. ¿Qué espero que veamos aquí? Que la pendiente ya no tiene por qué ser la misma. Aquí lo llamo con asterisco bajo la idea de que aunque aquí tenga 4 coeficientes, a la hora de verdad, combinados de 2 en 2, tengo un coeficiente de a qué altura empiezo, donde corto el eje de las íes, y tengo un coeficiente de pendiente. Como decía, ese coeficiente de pendiente nace de combinar dos. Uno, la pendiente del grupo marcado como ceros, y a partir de ahí ajustar para llegar a la pendiente del grupo marcado como unos, que son los hombres. Tenemos, por tanto, igual que antes, una ecuación que lleva dentro de sí dos ecuaciones, una para cada grupo, pero con una diferencia importante, que mientras que antes esas dos pendientes obligatoriamente tenían que tener la misma pendiente, esas dos ecuaciones, esas dos rectas, ahora no es así. Estamos liberando, estamos dando margen a adaptar pendientes. Ya podemos trazar rectas con pendientes diferentes. ¿Qué va a ser B sub 0? Es la altura esperada para mujeres recién nacidas. Porque ¿qué es B sub 0? Es la Y pronosticada cuando todas las X valen 0. ¿Y qué es que todas las X valgan 0? Ser mujer de edad 0. ¿Qué va a ser B sub 1? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí. Es el incremento de altura por cada año esperado para las mujeres. Ahora, matiz importante. Antes, lo mismo me daba decir que era el incremento de altura para mujeres que para hombres, porque había forzado que fuera la misma pendiente. Ahora B sub 1 no es el efecto de la altura global, ni el efecto de la altura tanto para mujeres como para hombres. Ahora B sub 1 es el efecto de la edad de un grupo en concreto en altura. ¿Qué va a ser B sub 2? ¿Dónde encuentro B sub 2? ¿En la fórmula de arriba? No, en la altura pronosticada para las mujeres no ha aguantado B sub 2. B sub 2 sí que está aquí. ¿Qué es lo que me hace? Mientras que los hombres empezaban en B sub 0, cortan el eje de las íes en B sub 0, las mujeres lo cortan no en B2, y esto es importante. El grupo de los hombres no corta en B2, sino corta en B sub 0 más B2. B sub 2 es, habiendo fijado el punto de corte de las mujeres, cuánto tengo que cambiarlo para llegar al punto de corte de los hombres. ¿Y qué va a ser B sub 3? Va a ser la diferencia en el incremento de altura por año esperado entre hombres y mujeres. ¿Dónde está B sub 3? Está aquí. B sub 3 no es el único coeficiente que se asocia con edad. Es importante que nos demos cuenta de esto. Con edad va B sub 1 y B sub 3. Esa pendiente no se construye exclusivamente con B3, sino es la misma idea. Es empiezo por la pendiente del grupo marcado como ceros y ajusto esa pendiente a partir de B3. Si B3 valiera 0, se añade que los dos grupos tienen la misma pendiente. El valor de B3 me va a decir cuánto tengo que ajustar
Y el signo me va a decir cómo tengo que ajustar, si hacia arriba o hacia abajo. Y como voy a tener un coeficiente de B sub 3, voy a poder tener un intervalo de confianza de B sub 3 y voy a poder tener un valor P, un valor de significación para B sub 3. Aquí tengo esa representación gráfica. ¿Por qué represento con línea discontinua esto de aquí? Porque yo por tener tenía datos de los 12 a los 18 años. Y aquí lo que estoy haciendo es lo que se llama extrapolar. Estoy llevando la recta más allá de mis observaciones. ¿Para qué? Para así poder llegar a ver qué pasa a los 0 años, cuando cortamos el eje de las I's bajo el supuesto de que esa X vale 0, de edad igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo que os decía. Voy a tener una recta para el grupo de los ceros, para el grupo de las mujeres. Y llega hasta aquí. Entonces, con esta información de solo B0 y B1, ya puedo trazar la recta de las mujeres. ¿Para qué necesito B2 por sexo más B3 por edad por sexo? Esta, e insisto, no es la recta de los hombres. Es empezando por la recta de las mujeres, cómo ajusto para llegar a la recta de los hombres. Entonces, vamos a verlo para este caso. ¿Qué voy a tener? Arriba lo que veo es el resultado del modelo de regresión segmentando, dividiendo por la variable sexo, sacando un modelo de regresión para mujeres y un modelo de regresión para hombres. Y abajo ya sí que es haciendo lo que os decía que es el modo correcto de proceder. Entonces, os decía, B0 y B1 me va a dar la recta de las mujeres. Aquí tengo B0 y aquí tengo B1. Y efectivamente coincide a la perfección estos dos coeficientes con la recta de las mujeres. Entonces, esto es la información para trazar la recta para uno de los grupos, la de aquel etiquetado como ceros. ¿Por qué no llega a usar esto de aquí? Porque como en los dos casos está la variable sexo, que para las mujeres vale 0, esto desaparece. Entonces, sí que tengo información para saber las mujeres a qué altura cortan, tengo información para saber cuál es la pendiente de las mujeres y tengo todas las significaciones que yo necesite y si lo hubiese pedido también podría tener el intervalo de confianza. ¿Qué más tengo? Tengo información adicional, que es este B2 y tengo este B3. Este menos 49 por estar no está tal cual en ningún lado. ¿En qué sentido no está, pero indirectamente sí que está? Porque lo que os decía es que B sub 2 es empezando por el punto de corte de las mujeres, que es 138, ¿cómo tengo que tocar ese punto de corte para llegar al punto de corte de los hombres, que es un punto de corte de 89? Entonces, para pasar de 138 a 89, yo lo que tengo que hacer es bajar el punto de corte 49 puntos, por eso es negativo. Señal de que si uno corta a esta altura, la otra corta comparativamente más abajo. ¿Cómo cuánto? Como 49 centímetros menos. Y esa diferencia resulta estadísticamente significativa. Y de nuevo, B sub 3. Este 3,8 no está en ningún lado en el resultado de segmentar. Por estar, no está, pero indirectamente sí que está. ¿Por qué? Porque yo sé que la pendiente para las mujeres es de 1,6, la pendiente de los hombres, el ritmo de crecimiento para los hombres es de 5,3. Y empezando de un 1,6 para llegar a un 5,6, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir la pendiente 3,8 unidades. Como os decía, B sub 3 no es la pendiente de ninguno de los grupos, sino la diferencia de pendientes entre grupos. Y ahora, de nuevo, sí que tengo, si esa diferencia de pendientes resulta estadísticamente significativa. Y sí que lo resulta. Hay base para afirmar que el ritmo de crecimiento en adolescentes entre hombres y mujeres difiere. ¿Y qué más puedo decir? Y que ese ritmo de crecimiento es 3,8 centímetros al año superior para hombres con respecto a mujeres. ¿Por qué? Porque si yo he empezado con una pendiente como esta,
El que el signo de B sub 3 sea positivo me está diciendo que yo tengo que tocar hacia arriba la pendiente, la tengo que subir. Y esa subida, ese incremento de pendiente, resulta estadísticamente significativo. Por lo que ya finalmente voy pudiendo responder. Con esto yo podría efectivamente haber dicho, hombres y mujeres, unos crecen a 1,5 y los otros a 5,3. La diferencia es de 3,8. ¿A qué no podía llegar solo con esta información? A lo que no podía llegar era a esto de aquí. Y tampoco podía llegar con esta información, si lo hubiese pedido, al intervalo de confianza al 95% de los coeficientes B, que por poderlo lo podría haber pedido. Esto y esto de aquí no lo puedo sacar a través de segmentar el archivo. Pero sí que hay un modo sencillo, o al menos no complicado, de conseguirlo, que es generando un término de interacción. Y ese término de interacción es el resultado del puro producto de las dos variables predictoras, edad por sexo. Y aquí tenemos qué es lo que hemos conseguido. Hemos, como decía, trazado la recta para las mujeres, que es la negra. Las mujeres cortan a la altura de 138. Tienen una pendiente de 1,6. ¿Qué tengo que hacer para llegar a la pendiente de los hombres? Yo empiezo por 1,6, le meto 3,8 adicional y ese es B sub 3 y tengo una pendiente para los hombres de 5,4 centímetros año. ¿Y dónde voy a encontrar el punto de corte para los hombres? De nuevo, yo empiezo en el punto de corte del grupo marcado como ceros de las mujeres y como el signo B sub 2 es negativo me dice tira el punto de corte hacia abajo. Entonces, como veis, que B sub 2 sea negativo no significa que el punto de corte sea negativo. Me está diciendo que el punto de corte está yendo hacia abajo, pero por cortar, corta en un valor positivo. ¿Qué es lo que nos está contando aquí? ¿Vale? ¿Y por qué lo traigo a este momento? Lo traigo con la idea de por qué nos salen algunos valores extraños, por lo que os hablaba de la extrapolación. Como yo, por haber observado y observado únicamente a mujeres y hombres entre 12 y 18, yo estoy asumiendo que la recta de regresión se mantiene, que es puramente lineal, y eso me lleva a pensar que nacen mujeres de 138 centímetros, lo cual biológicamente es inviable. ¿Por qué? Porque esta recta en realidad no sería lineal. Hay un momento de la vida en el que el crecimiento es mucho más rápido e intenso y después tiende a suavizarse hasta que ya directamente desaparece el crecimiento. Entonces, como hay una relación a tramos y no tengo información sobre todo ello, asumo una linealidad que en realidad no es la adecuada. ¿Esto invalida el modelo? No, porque siempre y cuando yo acepte moverme dentro del rango de valores observados, donde sí que se ha visto pruebas de que la linealidad tiene sentido, voy bien. ¿Por qué entonces me da coeficientes que no tienen sentido? Que las mujeres nacen con 138 o que los hombres nacen con 89. Porque tenga o no tenga sentido teórico, es necesario saber a qué altura se empieza la recta. Entonces, como necesita ese punto de referencia, matemáticamente nos lo da a nosotros como consumidores de estadística o como generadores de estadística. Es a quienes nos corresponde saber si esos resultados son o dejan de ser interpretables. En este caso, teóricamente, no serían interpretables. Con esta codificación de variables ya podemos ir respondiendo a cosas, yendo de coeficiente en coeficiente. Coeficiente B sub 0, ¿a qué altura crecen? ¿A qué altura? Rebobino. ¿Cuál es la altura pronosticada para una mujer marcada como 0 con una edad de 0? Ese es B sub 0. B sub 1, el ritmo de crecimiento de las mujeres. ¿Por qué el de las mujeres? Porque son las que están marcadas como ceros. ¿Qué va a ser B sub 2? B sub 2 va a ser no donde corta uno, no donde corta el otro, sino la diferencia para ajustar ese punto de corte. Y ya yendo a lo que realmente más me interesaba, que era la pregunta de diferencia de pendientes, eso va a estar recogido en B sub 3. ¿Es el efecto de la variable independiente numérica significativamente diferente entre niveles de la variable categórica?
o llevado a nuestro terreno, ¿crecen chicos y chicas al mismo ritmo? A esto me responde B sub 3 y el coeficiente de B sub 3. ¿En qué medida es diferente? A esto me responde B sub 3. ¿Cuál es la incertidumbre sobre esa diferencia de pendientes? A eso me respondería el intervalo de confianza de B sub 3. ¿De acuerdo? Y también para darle una vuelta y un énfasis, estoy hablando de B0, B1, B2, B3 bajo el supuesto de que las variables han entrado como primero numérica, segundo categórica de 2 niveles y tercero la variable producto. Si yo las hubiese introducido en un orden distinto, tendría que adecuar la interpretación de los coeficientes según el orden en el que las hubiera incluido en el modelo. ¿Qué sabemos de aquí? Como os decía, el crecimiento esperado para una mujer es de 1,57 centímetros y tengo el intervalo de confianza y sé que es estadísticamente significativo. Sé que cada año los hombres crecen no 3,78, sino 3,78 centímetros más que las mujeres. Y sé que esa diferencia en el ritmo de crecimiento es significativa. Y también tengo la incertidumbre sobre ese estadístico, sobre ese coeficiente. Sé la altura estimada para una mujer recién nacida. 138 centímetros, 1,38 metros. Como acabo de decir, ¿tiene sentido teórico? No, pero matemáticamente lo necesitaba. Se espera que un hombre al nacer mida 49 centímetros menos. Y también por tener, tengo el intervalo de confianza, tengo la significación y también lo que os decía antes. No tiene sentido su interpretación. En este contexto, no tiene sentido su interpretación teórica. No es que nunca lo tenga, sino que en este caso, como estoy fuera de rango, en un lugar en el cual no he observado valores y tengo motivos para entender que la relación no es lineal, es lo que decía, yo necesito para trazar la recta saber de dónde arranco, pero no tiene sentido darle interpretación. Entonces, importante, el coeficiente B de edad no es lo que se crece en un año en general, no es como un punto medio entre mujeres y hombres. El coeficiente B de edad es específico para uno de los grupos, para el grupo marcado como ceros. Por tanto, aquí podría valer 0 el ritmo de crecimiento por edad, y eso no implicaría que no se crezca. Si esto valiera 0, sería que uno de los grupos no crece, pero el otro vendría de combinar dos coeficientes. Y el coeficiente B sub 2 de sexo no es la diferencia de medias ajustadas en altura entre hombres y mujeres controlando por edad. ¿Por qué? Porque si las dos rectas no son paralelas, no hay una única distancia entre hombres y mujeres, sino que cambia según en qué edad uno se sitúe. Coeficiente B de sexo, por tanto, ya no es puramente diferencia entre hombres y mujeres, sino es diferencia condicionada. ¿A qué? A que el valor de la variable numérica valga 0. Es la diferencia entre hombres y mujeres cuando la edad vale 0. Esto gráficamente lo puedo ver, ¿vale? Me voy a ir incluso más atrás. Lo veo aquí. Estos son los valores que he observado. Entonces, ¿en qué sentido digo que el coeficiente B sub 2 de diferencia entre hombres y mujeres no es la diferencia genérica entre hombres y mujeres? Porque no hay una diferencia constante entre hombres y mujeres. Mientras que para 12 años los hombres están ligeramente por debajo de las mujeres, para 17 años los hombres están por encima. Entonces, este punto que nos devuelve al inicio del tema es, atención, que aquí el efecto de una variable en otra variable depende de una tercera. A la pregunta de ¿difieren hombres y mujeres en altura? La respuesta será depende. ¿De qué edad estamos hablando? A la pregunta de ¿difieren hombres y mujeres en ritmo de crecimiento? Sí que voy a poder responder, pero a la pregunta global de ¿se crece y cuánto se crece? La respuesta será depende. Si eres mujer se crece a este ritmo, si eres hombre se crece a este otro ritmo y podemos poner a prueba si esa diferencia de ritmo de crecimiento llega o no llega a ser estadísticamente significativa. Entonces, aquí lo que me pide es más cautela interpretando los coeficientes. Y con esto
terminamos esta segunda parte de este tema de interacción.